Ahora sí, hola, buenas tardes a todos, amigas, amigos de Neudedis. Estamos transmitiendo en vivo. Les comentaba en este ciclo de conversaciones que abrimos hoy, que inauguramos con un invitado de lujo. Para Neudedis es una alegría recibir al señor Carlos Alberto Rodríguez. Voy a hacer las cuestiones formales inicialmente. Alberto Beto Rodríguez es presidente de FADECIR, de la Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas, y es presidente del COPAR, que es el Comité Paraolímpico Argentino. Hola, Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Daniela, hola Marcela, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a toda la familia Neudedis, especialmente a los chicos, a los padres, a los profes, eh, a Paula y Rosana, sé que van a estar por ahí, y a toda la provincia de Neuquén y a toda la gente que nos está escuchando, a Lucía y Sofía, que son de Junín de los Andes. Sofía está entrenando con nosotros también, viene al CENAR, y bueno, y a Lautaro, que fue el que tuvo ganas de que tengamos una charla con ustedes, ¿no? Así que a Lautaro también, que hoy es el representante más importante que tienen ustedes a nivel paralímpico. También le mando un saludo. Por supuesto, vaya también nuestro saludo a Lautaro, que, que es parte de Neudedis. La propuesta es que inicialmente vos tengas un momento para comentarnos un poco de tu historia, de hoy, la realidad del deporte paralímpico, y después de tu exposición a través de la página de Facebook vamos a hacer un intercambio de preguntas y respuestas, así que pueden ahí ir escribiendo las preguntas que le quieren hacer. Les pedimos que también nos comenten de dónde son, así sabemos hasta dónde hemos podido llegar a través de esta transmisión. Muchas gracias, Beto, otra vez, bienvenido a Neudedis y te escuchamos con mucha atención. Bueno, voy a hablar un poquito de mi historia de vida. Yo tuve poliomielitis a los 6 meses de edad, en la última epidemia que hubo en la Argentina, que hubo 3 epidemias en el 48, 54 y 62. A mí me tocó la última, donde el virus ya no tenía la fuerza que tenía a principios, y vivíamos en la isla, nosotros, como a 3 horas de lancha de Tigre, pero pertenecía a San Fernando, y aprendí a nadar muy de chico, o sea, muy chico. A los 6 años ya nadaba en el río, andaba en bote. Bueno, mi vieja me traía rehabilitación a Olivos y después se iba a trabajar, así que los días de semana salíamos a las 5 de la mañana, 4:30 escuchábamos que salía la lancha, ni reloj había, que salía del paraje y ya comenzábamos la semana así. Después nos vinimos a vivir al pueblo porque mi mamá estaba enferma, se empezó a enfermar, y empecé la escuela, y también al poco tiempo empecé a trabajar. En casa trabajábamos todos, yo tenía 8 años, ya trabajaba en aserradero, armando cajones, todo eso. Y cuando, bueno, mi vieja muere en mi adolescencia, bueno, un tiempo trabajaba, otro tiempo iba a la rehabilitación, que a veces una cirugía te llevaba 3 o 4 meses de recuperación. Eh, y después me dediqué a, bueno, estudiaba y trabajaba, juntaba plata para la cirugía, dejaba de estudiar, y bueno, terminé el secundario de grande. Después de la adolescencia apareció el deporte, apareció en Ramsay, en natación, y rápidamente me invitaron a jugar al básquet, a un equipo de segunda división, a Padis,
que ese año estábamos en primera y peleamos el descenso y me quedé un año más y después ya me invitaron a un equipo de primera donde donde éramos todos petizos y necesitábamos trabajar mucho trabajar mucho lo físico porque para ganarle a los equipos que tenían pivot y en esa época en el básquet había una jugada de ataque, una jugada fija de ataque, después se defendía en zona y terminando el partido, faltando 3 minutos, 4, siempre se hacía hombre. Y bueno, justo tuve la suerte, yo siempre digo que en la discapacidad no existe la mala suerte. Las personas no tienen alguna discapacidad por la mala suerte, sino porque existe el ser humano y después se lo voy a fundamentar rápidamente. Así que tuve la suerte de que trajeron un entrenador de convencionales, nos hizo laburar la parte física, de hecho empezábamos perdiendo por muchos puntos y después se revertía el partido, yo entraba muy poco en los partidos, era suplente, pero trabajaba de igual a igual. Y bueno, un día me invitaron a correr una carrera de 10 kilómetros, que en esa época silla de rueda casi ni había en las maratones. Estaba Mario López de Bahía, después estaba un chico González, que es de Neuquén, y unos chicos de Trelew, de Rawson, me acuerdo que se venían en camioneta. Bueno, en esa carrera que corrí me hicieron una nota en Canal 7, también como dije antes, creo que salí quinto, sexto, era una carrera por River, Lugones, Sarmiento, Alcorta, eran 10 kilómetros. Y me hicieron una nota en Canal 7 y me vio mi primer entrenador, Enrique Vilte, que él había estudiado en Alemania por el intercambio, así que él me formó como atleta, o sea, me sacó de la discapacidad, que yo, o sea, nunca la sentí, sacando aquel momento de la adolescencia, donde cualquier cosa te pega, te sube o te baja, ¿no? Esas preguntas que te haces, pero bueno, ustedes me están viendo porque yo no las veo. Y a ver ahí, sí, Sí, Beto, ahí está. nosotros Ah, está apagamos bien. las cámaras, pero te vemos Ah, pero si no a me todo siento bien. solo, me siento solo. No, pero te estamos escuchando con atención. Entonces, tuve la suerte de, bueno, de conocer a Tito y la verdad, y él era muy exigente, no aceptaba ni el mate cocido dentro de mi vida. Y, y después, o sea, y se pensaba a largo plazo, o sea, pensábamos 4 años para adelante. Me acuerdo que era antes de los Juegos de Los Ángeles, y él ya lo descartaba, se pensaba en Seúl, o sea, se planificaba a largo plazo, como tiene que ser en un deporte de alto rendimiento, ¿no? Que en discapacidad motora, en atletismo especialmente, en básquet, en algunas pruebas de natación, las categorías altas, necesitas mucho tiempo de formación, ¿no? Formarte como atleta y formar a los atletas, que no es menos de 7 años, ¿no? Como son los convencionales. Y después está aquello, sé que algunas de ustedes son docentes, está aquello que no sé si pasa en Neuquén, pero en la provincia de Buenos Aires pasa mucho, de que el pibe que tiene una discapacidad motora no va a una escuela común, o sino que continúa en una escuela especial, y bueno, eso produce un retraso madurativo y son 3 años más, quizás lleve 10 años formar un atleta. Este, bueno, yo llegué a todo esto pasando los 25 años que competí, ¿no? Eh, Vuelvo un poquito para atrás. Eh, Mientras encontraba un entrenador cuando Tito se fue a vivir a Europa, a Suiza, que actualmente vive allá, entrené con un entrenador de convencionales, que justamente el sábado tuvimos un debate con entrenadores de Brasil, que entrenar en silla de ruedas
es algo, o sea, no atípico, pero sí es totalmente diferente y tiene un montón de cuestiones, tiene unos pros y unos contras de cómo se debe entrenar un corredor en silla de rueda y qué cosas morfológicas, qué cosas técnicas, qué cosas biomecánicas. O sea, tiene un 70% del atletismo convencional y un 30% del ciclismo, pero en sí, en particular, el entrenamiento es muy personal, es súper personal de cada pibe, porque por ahí hay pibes en la misma categoría que son mielo, espina bífida, polio, parapléjico o amputado, y depende de las pruebas, en algún momento tener valores musculares o porcentaje de valores musculares, eh, le saca fuerza en cualquier apoyo que tenga, le saca fuerza a los brazos y en las pruebas de resistencia eso se siente mucho. Pero bueno, eso es un tema más fisiológico, que después depende de la pregunta, lo vamos a abordar. Después de 25 años de haber corrido, porque corría como 30 carreras por año, tuve más o menos 400 carreras a nivel nacional, internacional. No me digan cómo viajé, no me digan cómo fui, porque en esa época no había beca, no había plata, no había nada. Tuve la suerte de correr 8 veces en Japón, en muchos lugares del mundo. Japón sí puedo contar porque es una maratón que todavía existe en Oita, que es al sur de la isla, que iban casi entre 800 y 1000 corredores en silla de rueda a todo el mundo. Ellos le pagaban el pasaje a todos los que eran de países como Argentina, y Japan Airlines, que es la aerolínea japonesa, era el sponsor, entonces teníamos el pasaje gratis y allá también el alojamiento y la comida, que estábamos una semana, pero era, o sea, sigue siendo para mí la mejor maratón del mundo. Ya no sponsorean a los atletas de países subdesarrollados, este, pero bueno, tuve la suerte de competir ahí, de aprender mucho, de conocer otro mundo. Yo salía de un barrio y estaba corriendo, o sea, en Japón me parecía que estaba en otro planeta, todo me sorprendía. Y después tuve la suerte cuéntenme cuántas veces dije cuando después también tuve juegos mundiales, juegos panamericanos, eh, y cada vez quería aprender más. Después, como acá no había entrenador específico de la parte técnica, que era lo que más me importaba, me fui a vivir a Brasil, a Río de Janeiro, donde tenía uno de mis mejores, no rivales, porque nunca usé la palabra rival, nunca los vi como rivales, o si no, siempre traté de sacar lo mejor de cada atleta, o sea, de los que competían a mi nivel. Después cuando uno empieza a ganar o estar entre los 3 primeros o entre los 5 primeros, cada vez se aprende más, cada vez se dedica más tiempo. Y bueno, había una época que hacía 300 kilómetros semanales, ¿no? Entre la pista, el gimnasio, mi trabajo. Hace 34 años que trabajo en el gobierno de la ciudad. Soy de carrera. Y después ahí en el medio, cuando volví de Brasil, me quería formar, y estaba el Instituto Nacional del Deporte, ahí, que funciona el fondo del CENAR, que en esa época nacional había en Tucumán y en Mar del Plata, y después cuando las escuelas pasaron a depender de los municipios, igual que los hospitales que eran nacionales, el instituto pasó a depender de la ex municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Así que peleando 10 años para poder ingresar, para ser entrenador, habían cambiado el programa y primero tenés que hacer un año de instructor, y después en el segundo año como entrenador, que ya entran los profes, al ser profe de educación física, hay muchas materias que la tienen el profesorado, entonces no las... no las hacen, no necesitan hacer el de instructor, ¿no? Así que ya de entrenador ya es mucho más específico,
métodos, planificación. Después, para que sea una tecnicatura tenés que cursar materia por fuera, como inglés, en esa época computación, que estaba empezando a estar de moda, pero como yo trabajaba en una oficina, trabajo en una oficina, eso era sencillo y tenía que hacer un seguimiento de un atleta y yo elegí pruebas que no son paraolímpicas, hice un seguimiento a Alejandra García, que era la mejor saltadora de garrocha de Argentina, y después en el trabajo final tenías que crear un atleta y hacer una planificación, un atleta ficticio y hacer una planificación. Pero esta prueba, como me gustaba mucho, por el tema de la física, eh, todo lo que es biomecánica, o sea, es una prueba muy completa, dónde queda el centro de gravedad, en qué momento, bla, 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 se transfiere toda la velocidad, todo eso, entonces me gustaba mucho. Había un profe Gedus, un entrenador de atletismo, que escribió 2 libros, que esos libros me ayudaron muchísimo. Y bueno, terminé de estudiar en diciembre de 2002, al lunes ya me llamaron en FADECIR para hacerme cargo de silla de ruedas. Clasificaron 2 chicos a Atenas, o sea, 2 años antes, y, este, y después de Atenas hubo concurso y bueno, me quedé a cargo del seleccionado. Eh, Estuve hasta el 2013, hasta el Panamericano Juvenil del 2013, que participó Isaac, representando a Neuquén, y donde tenía 20 chicos de todo el país. Y bueno, ese año fui madurando, antes de Londres fui madurando que me iba a retirar como entrenador. Quizás según cómo salgan las preguntas y si no salen, bueno, lo explicaré en otro momento, por qué esa decisión. Y bueno, cuando me fui, o sea, llamaron a concurso, pero los chicos, había 5 o 6 generaciones de pibes y pibas que estaban acostumbrados a entrenar con un entrenador. Después decimos arriba si uno se equivoca, no se equivoca, para ganar una medalla, para ser finalista paralímpico, todos esos matices que hay en las decisiones, si se equivocó el entrenador en la planificación, bla, bla, bla. Pero bueno, eso no se discutía porque no se sabía. Entonces, llamaron a concurso y pusieron personas que no se habían formado. Entonces eso produjo un retroceso, los chicos empezaron a comunicar conmigo, y o sea, tenía como una obligación de ayudarlo, de volver a entrenarlo, no sabía lo que iba a pasar. Bueno, quedaron todos afuera del seleccionado, o sea, de a uno lo fueron sacando. Valeria, que ganó medalla de plata en Lima 2019, le sacaron la beca, la sacaron de la selección porque estaba embarazada. Y bueno, un montón de cuestiones sociales por la cual yo le presto más atención que a la medalla, ¿no? Y así que bueno, eso lo dejo después para las preguntas. Y bueno, volví en el 2017. O sea, yo entrenaba en el CENAR con los chicos, pero al principio los chicos eran anónimos porque no lo dejaban licenciar, no podían, corrían por correr, o sea, y llegó un momento que no los podía motivar, ¿no? Porque no tenían posibilidad de ir a un juego, a un panamericano, a un juego paralímpico. No digo todos, pero sí vos tenés que motivarlo, tienen que tener un objetivo. Algunos les alcanza con el nivel nacional, otros con el nivel panamericano, otros, bueno, eso lo va viendo el entrenador a medida que va conviviendo con el atleta, ¿no? Así que en el 2017 empecé a moverme, a armar una lista en FADECIR, en la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Rueda, que el 31 de mayo cumplió 51 años. Y bueno, qué sé yo, tengo casi 40 años dentro del movimiento y bueno, empecé a hablar con diferentes dirigentes que ya no estaban trabajando o que estaban en otros deportes y armamos una lista y bueno, Neudedi, cuando Paula y Rosana se enteraron que era candidato a último momento,
O sea, nunca quise ser dirigente, ¿no? En un momento de la lista nadie quería ser presidente, me dijeron, no, tenés que ser vos. Pero yo quiero seguir trabajando en la pista. Bueno, si ustedes me dejan trabajar como entrenador, yo acepto. Y bueno, fue difícil a lo primero porque se metieron una banda a querer agarrar la federación, que ya estaban en otras federaciones, y digo una banda porque no tiene nada que ver con la gente que yo aprendí, que yo me formé como atleta, que crecí como atleta, como persona, estos dirigentes de vocación. En esa época, un partido de básquet había árbitros, tablero, todo era todo un simulacro, de simulacro parecía un partido de básquet convencional, ¿no? Con todo. Y yo decía, cuando iba pasando el tiempo, ¿cómo hacía esta gente? Porque en esa época el Estado estaba del otro lado de la cordillera, o sea, hoy mal o bien, poco, mucho, el Estado está presente en muchos lugares. Bueno, todo tiene que ver con la lucha de esa gente. Y yo me sentía representado con esa gente, a pesar que muchos se enojaban porque yo estaba, o sea, había de esos dirigentes, había en mi federación todavía, pero bueno, ganamos esa elección en una segunda asamblea, y bueno, los chicos representaron con los avales de muchas instituciones, los chicos vieron lo que era una asamblea, lo que era ser dirigente, para mí era una cosa nueva, pero cuando uno es responsable sabe que no necesita tener experiencia de 15 años, 20 años de dirigente. O sea, cuando uno tiene un pensamiento constructivo, sabe que va a poder hacer cosas o igualar o mejorar de lo que estaba, pero lo principal era que todos esos chicos vuelvan al seleccionado, ¿no? Y fíjate que a Atenas, a Toronto, a los Panamericanos de Toronto, solamente se ganó una medalla en discapacidad motora y veníamos de ganar muchas medallas en Mar del Plata, en Río, en Guadalajara, y ahora se ganaron 16 medallas solo en motores. Se duplicó las medallas en comparación de Toronto, en general, ¿no? Con todas las patologías. Ciegos, parálisis cerebral, motores, intelectuales. Así que hicimos un trabajo muy fuerte, recuperamos a muchos chicos, no a todos, pero recuperamos la confianza de los chicos, algunos no pudieron, no siguieron. Bueno, y quería contar un poquito de cómo nació el deporte paralímpico en el mundo y cómo llegó a la Argentina. Eh, bueno, también lo tenemos en la página del Comité Paralímpico Argentino, que lo publicamos hace un año y medio más o menos. La primera participación fue en los Juegos de Londres, que participaron militares, combatientes de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, y en arquería. Esto nació en un hospital de Stormandeville, en Inglaterra, donde hay un instituto de rehabilitación. El doctor Goodman, que fue el creador, el que vio a la silla como un medio para el deporte, para que sea igualitario, ¿no? O sea, para que nadie saque ventaja. Y después armó equipos de básquet, hizo una gira por creo que armó 2 equipos de básquet, hizo una gira por Estados Unidos promocionando el deporte paralímpico, que paralímpico es porque empezó a trabajar con parapléjicos, por eso quedó la palabra paralímpico, ¿no? Que me parece muy simpática. No es paraolímpico, es paralímpico. Y después, bueno, en Roma 1960 ya participó Argentina en los Juegos, hasta Seúl 88, o sea, hasta Los Ángeles, que Argentina no participó porque varios de los atletas donaron el dinero para los excombatientes de Malvinas, entonces Argentina decidió no participar. Eran solamente atletas con discapacidad motora. En Seúl, que fue la primera vez que se unificó con convencionales en el mismo lugar 2 semanas después, o 3 semanas, depende del tiempo. Por primera vez participaron ciegos
y atletas con parálisis cerebral. En los Juegos de Barcelona se hicieron de nuevo las tres patologías, motores ciegos y parálisis cerebral, y en Madrid se hizo las Paralimpiadas de chicos con discapacidad intelectual. Y ya en Atlanta 96 se unificaron los cuatro, como es hasta ahora, ¿no? Se unificaron las cuatro patologías. En la Argentina empezó con, con una materia en el profesorado de Educación Física, en INEF, que queda al lado del CENAR, donde el Pocho Ramírez es el padre del deporte paralímpico argentino y parte del movimiento paralímpico internacional. Llevó la materia de actividad física adaptada al profesorado como una materia optativa, y como era un profesorado nacional, venían muchos profes a estudiar del interior, y bueno, eso hizo que, yo me acuerdo una anécdota una vez de Chusma, le pregunto, Pocho, ¿cómo hiciste en esa época, no? Porque en esa época, y para atrás el profesorado lo hacían, o sea, como eso nació en el ejército, tenías que tener 1,90 m, las mujeres 1,70 m, o sea, ¿y cómo hiciste en esa época, no? Y en un lugar como Núñez, y me dijo, no, daba una parte teórica, después lo llevaba a Ranza y lo sentaba en la silla a jugar al básquet y le mostré, los hacía sentar en la silla y eso les cambiaba la cabeza, les sacaba aquel tabú que tenía y sigue teniendo parte de la sociedad con el tema de la discapacidad, ¿no? Así que parece así de sencillo como lo contó el Pocho, pero bueno, hoy más del 50% de los entrenadores, de los profesionales, de los profes que laburan en la actividad de los 23 deportes que tiene el Comité Paralímpico Argentino y las 40 disciplinas, la mayoría salen de instituto, ¿no? Del Romero Brecht, o si no, son o sea, de cada región, de cada lugar. Yo ya estoy viejito, ¿no? Pero me acuerdo cuando empezó en Viedma, después empezó en Santa Fe, Corrientes, y hoy ya hay profesorados en todo el país, ¿no? Bueno, como verán, soy muy curioso porque, o sea, no existe bibliografía de muchas cosas, pero siempre fui muy curioso de chico, me interesé, o sea, eh, por eso me hizo que sea entrenador, que nunca, o sea, fui a estudiar para aprender y no para ser entrenador, y terminé siendo entrenador, y ahora terminé siendo presidente del Comité Paralímpico, que bueno, es un desafío muy grande, o sea, pero yo vengo con la consigna de que el deporte paralímpico, o sea, la persona que hace deporte, la persona con discapacidad que hace deporte, representa muchísimo, ¿no? En una ciudad, si quieren, pónganle Zapala, ¿no? Un chico sale anónimo, participa en la etapa clasificatoria, después va a los Juegos Evita o a los Juegos, ahora que están los CEPADE hace un tiempón, o sea, la Araucanía, o sea, cualquier juego que el chico participe y salga de su municipio, que sale anónimo y cuando vuelve con una medallita, y en los pueblos generalmente los medios le dan importancia a todo, ¿no? O sea, entonces terminan siendo mirados de otra manera por la sociedad como héroes, y bueno, y ese cambio, eso es un cambio que produce en el lugar donde vive, el cambio que produce en su familia, simplemente porque tuvo una oportunidad, y esa oportunidad es el deporte, y por eso a través del deporte creo que tenemos que llegar a los chicos de formación primaria, secundaria, a todas las carreras de profesionales, carreras universitarias,
como yo les dije, por ahí vengo con otra cabeza al movimiento paralímpico, me cuesta sostenerme porque, o sea, no todos los dirigentes piensan iguales, y lo que son buenas personas, los que tiran para el movimiento, son personas que ya vienen de mucho tiempo trabajando y casi no tienen tiempo de dedicación para el Comité Paralímpico, y me quedan aquellos que entran por la ventana, ¿no? Y que no piensan en los pibes. Ante los medios, ante las fotos, están con los pibes, pero lo que quieren es protagonismo y plata, ¿no? Entonces, por eso eso me hizo que sea dirigente, ¿no? Y creo que es mi obligación, ¿no? O sea, mi oportunidad por eso usé los estatutos del Comité Paralímpico y armé un comité de ciencia y educación, armé una comisión de atletas, hay 4 mujeres y 4 varones, se le mandó a todas las federaciones en el 2017, 2018, que pongan un representante de cada federación. Y igualmente quedó abierta y está abierta la comisión de atletas, que es presidida por Giselle Muñoz, que es una jugadora de tenis de mesa, que tiene parálisis cerebral, que a mí, o sea, a mí en lo personal siempre quise que un chico con parálisis cerebral sea el protagonista y representante de su patología, ¿no? Y la Comisión de Ciencia y Educación están, o sea, la idea es poder formar entrenadores, por un lado, que ya hicimos 3 niveles de atletismo. Después de la pandemia, vamos a trabajar para formar entrenadores en natación. La Federación de Básquet en Silla de Ruedas ya empezó a trabajar con tecnificaciones, pero igualmente vamos a firmar convenio con todas las universidades, especialmente las universidades que son más progresistas, que son más del momento, qué sé yo, José Cepaz, hablo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, José Cepaz, Hurlingham, San Martín, 3 de Febrero, Quilmes, Florencio Varela, y donde hay mucha población de personas con discapacidad, mayor pobreza, mayor discapacidad. Y así lo vamos a hacer con todo el país. El otro día, antes de la pandemia, me vino a ver el rector de la Universidad de Misiones, o sea que le encantó la idea de poder hacer esto juntos. Ustedes imagínense que, no, le quería contar una anécdota del doctor Gagliardi, que es el que preside la Comisión de Ciencia, eh, que en un momento le digo, Norberto, tenemos que ir por la currícula de medicina porque me pasó esto, casi se me muere un pibe en Santa Fe, le cosieron una escara, esto fue el año pasado, y en la reunión, y me pegó una patada en el pecho, me dice, Beto, me dice, ¿sabés de cuándo es la currícula de medicina? De 1870, en la Universidad de Buenos Aires. O sea, no había auto, no había tiro, no había, hacen un posgrado, lo ven muy por arriba, pero bueno, es un desafío. Quizá no me dé el tiempo, los años o el momento que esté en el Comité Paralímpico, pero sí dejar una idea, un proyecto asentado, dejar todos los convenios y bueno, si me toca trabajar, trabajaré para que eso pueda crecer y yo creo que la sociedad hoy tiene otra mirada, o si no, nosotros no estaríamos hablando en este momento, no, para mucha gente. Así que ese es el objetivo por ahí dentro de la dirigencia. También tuve la suerte ¿saben por qué hablo de suerte si me da el tiempo? Ustedes piensen, yo tengo poliomielitis, ¿no? Eh, eh, en la Primera Guerra Mundial se produce porque el monarca austrohúngaro tenía, este, había invadido casi todos los países balcánicos y le faltaba Serbia. Entonces, estaba enloquecido con querer tomar Serbia. Entonces, como al heredero a la corona, él no lo quería, a su hijo, lo mandó a Bosnia a hacer un protocolo y lo mandó a asesinar y le echaron la culpa
a los serbios, y bueno, Rusia ya había amenazado de que si se metían con Serbia, Rusia se iba a involucrar, que estaba en guerra con Japón y con Turquía. Y bueno, así empezó la Segunda Guerra Mundial. Y parte, o sea, la primera parte de la Primera Guerra Mundial, digo, se pelearon en el África, porque todos los países tenían colonias en el África. Además eran todos parientes, como los jueces. O sea, la mujer de Nicolás II era la hija de la reina Victoria, el monarca austrohúngaro era primo del monarca alemán y así sucesivamente el belga. Eran todos familiares, ¿no? Como dicen acá, la familia judicial. Y tenían toda el África repartida. Y bueno, la poliomielitis era, o sea, el virus solamente le afectaba a los monos recién nacidos. Y bueno, al estar débiles, con hambre, se contagiaron todos los que estaban peleando en esa guerra y llevaron la epidemia a Europa. Como las dos guerras taparon todo, murió muchísima gente y bueno, a América empezó a llegar con todos los que venían de la guerra, o sea, Argentina, los italianos, por eso las grandes epidemias fueron en Buenos Aires, en Rosario, en Caracas, en Río de Janeiro, en Toronto, y bueno, pero igualmente a mí me contagió una persona de Croacia, que es la deducción que hacemos después o sea, de que uno va aprendiendo de dónde salió todo esto. Igual que los agroquímicos, o sea, los agroquímicos que usan en el tabaco, que ese papá después, cuando embaraza a una mamá, produce la parálisis cerebral. Así, bueno, parte del autismo, no todo, o sea, eh, para mí no existen los accidentes de tránsito. Hay que sacar el pie del acelerador, este, eh, y después hay una consecuencia de esa negligencia, ¿no? Porque todo el mundo habla que mueren 10.000 personas de accidentes de tránsito en la Argentina y no hablan de la secuela, ¿no? O sea, que es perfecto el accidente, o te morís o te vas al Colón, y no es así. Hay 10 veces más personas ligadas a este mal llamado accidente. Por eso digo que no existe la mala suerte, siempre está el hombre de por medio. Cuando se hace la primera vacuna de la poliomielitis, porque la polio llegó primero a Estados Unidos, porque Estados Unidos participó de la Primera Guerra Mundial, entonces en 1930 un laboratorio como ahora, ¿no? Que se están peleando por la vacuna del coronavirus. Había 3 exponentes, el primero rápidamente sacó la vacuna, llamó al laboratorio, hicieron una conferencia de prensa, vendieron 90.000 dosis y murieron más de 7.000 pibes en Estados Unidos porque le inyectaban el virus muerto y al activarse el virus resucitó y mató. Ese científico se suicidó, y después vino el doctor Sabin, que es la vacuna actual que se consume en todo el mundo, ¿no? Y por eso digo que no existe la mala suerte. Dani, ¿voy bien? ¿Ya llegué a Muy las 7? bien, muy bien. Escuchándote, reafirmo la importancia de la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos que lo incumben, ¿no? En esto de cómo con tu propia experiencia vas construyendo los distintos espacios. Me parece que esa es la clave también que desde la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad aparece, y que es un lema que tenemos que defender mucho. Desde Neudedis lo tenemos siempre presente, porque, bueno, primero la voz de las personas con discapacidad para aprender y escuchar de ellas. Y hablando un poco de esto de la participación, y ya entrando un poco en el espacio de las preguntas, me interesaba, bueno, te comento que tenemos gente
nos está escuchando gente de Santa Fe, de Misiones, de Aluminé, de Neuquén Capital, de Rincón de los Sauces, de Rosario, Allen. Por supuesto que está Paula y Rosana, que nos están acompañando, Isaac, hay gente de Mendoza, todos te dejan muchos saludos y agradeciendo tus palabras. Quería consultarte sobre qué pilares, desde tu rol de presidente del Comité Paralímpico, sobre qué pilares crees que se tiene que fundar una política pública en discapacidad, en política pública deportiva, ¿no? Mira, hace más o menos 22 años hice una travesía por todo el país, ¿no? Era una época que tenía mucha promoción, o sea, muchos medios escribían sobre mí, sobre mi carrera, a pesar que no vendía, o sea, era una cuestión humana, de relación humana, con muchos periodistas. Mis primeros viajes, me acuerdo que me iba en ómnibus a Brasil y me lo daba Radio Rivadavia, que tenía una propaganda que decía una luz azul en el camino, que era el cóndor que llegaba hasta San Pablo. Y en mi trabajo en el Parque Sarmiento había un corredor veterano, o sea, y un día me dice, Beto, ¿no vas a San Pablo? No, no tengo plata, bueno, y bueno, me llamó y resulta que esa persona que yo saludaba todos los días era gerente de Radio Rivadavia, de la Oral Deportiva. Bueno, eso me hizo conocido. Yo me acuerdo que, bueno, tengo todos recortes de diario, mi casa. Entonces empecé a pensar de qué podía hacer, ¿no? O sea, de esto que estamos hablando hoy, 22 años atrás, y pensé en una travesía por todo el país que se realizó, que salí de Ushuaia, neutralizamos varias ciudades y arranqué con la camioneta que me acompañaba en Caleta Olivia, vine hasta Bahía Blanca, 3 días después salí de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, después de La Quiaca, Santiago del Estero y de Formosa a Buenos Aires. Estuve 60 días rodando porque rodaba todo el día, si había etapas de 160 kilómetros, de 100 kilómetros. Y cuando terminé la travesía, 60 días después, el ingeniero Manuel Vila, un amigo, me dijo, ¿por qué no escribimos? Yo te voy a grabar, me dijo, antes de la travesía, durante un año nos juntábamos todos los miércoles para hablar de la travesía. Y después de la travesía empezamos a grabar, él grabó 5 cassettes de la historia de la travesía, de todo lo vivido, porque fue muy lindo, o sea, cada vez le doy más valor, ¿no? Estaba re loco, o sea, ahora estoy loco, pero un poquito más, o sea, un poquito más centrado, si no me tiran un fosforito, ¿no? Y cuando empezamos a escribir la travesía, yo me acuerdo que tenía una máquina de escribir, y yo le quería buscar un sentido al libro, ¿no? O sea, escribir un libro tenía que tener un sentido, no tenía que ser algo personal para mí, para decir qué lindo lo que hizo el Renguito, fantástico para tu gente, ¿no? Y bueno, y pensé en un proyecto de ley para educación, que se empiece a hablar en la formación primaria, o sea, que los chicos en vez de hablar de roca, que hablen de discapacidad, ¿no? Y estos chicos son los que mañana van a ser ingenieros, médicos, choferes de micros, de taxi, y todo, van a tener un negocio, van a ser, porque muchas veces decimos, los políticos no hacen nada, o sea, concejales, diputados, o sea, porque no está, o sea, no forma parte de su saber, o sea, de su aprendizaje, la discapacidad. No sé si viste que yo estuve publicando estos días que llamaron a la vuelta al entrenamiento a los atletas olímpicos. Sí. O sea, eh, en discapacidad a lo mejor te cuesta una vida ganar un espacio, ¿no es cierto? Una vida, por lo menos a estas generaciones. Y no se da un paso para atrás, no se vuelve para atrás. Yo estuve en el armado del Plan Estratégico Paralímpico, que muy poca gente lo sabe, o sea, que se está aplicando del 2005 y que por donde cobran las becas los atletas, los entrenadores, viajan al exterior.
Anterior a eso solamente había una beca que la implementó Hugo Porta, que era para los que ganaban medalla, se llamaban becas de excelencia, fue la primera beca que tuvieron los Paralímpicos. Ahora se puede planificar, todo eso. Bueno, se hizo una reunión por Zoom con el presidente Lenar, con Weirstein, todas las federaciones convencionales, ministro de Deporte y Turismo, y nosotros no estábamos adentro. O sea, además tengo un amor propio sobre eso. Después la Secretaría de Deporte nos convocó a una reunión con Zoom, que éramos 25 personas y duró 15 minutos. Mirá el contenido que tenía, pero ya estábamos hasta que Gustavito Fernández, el jugador de tenis, mirá todo lo que te estoy contando por una pregunta. El jugador No, de tenis, el número 1 del mundo, le dijo, ¿por qué no nos llamaron a la primera reunión? ¿Por qué el movimiento paralímpico? Bueno, se le respondió porque empezaba 3 semanas después, bla, bla, bla. El otro viernes sale una resolución firmada por Santiago Cafiero, donde aprueba que paulatinamente los deportes olímpicos volvían y nosotros porque si hubieran puesto paraolímpico, el 100% van a volver en una segunda etapa porque hay personas de riesgo, bla, bla, bla. O sea, eso nos dolió, ese decreto, por eso saqué una carta de repudio, del cual tuve un fin de semana bastante bravo porque me llamaron, o sea, lo que siempre pasa, cuando vos vas a discutir, o sea, cuando una persona estaciona en la rampa y vos vas y le decís, señor, no estacione en la rampa, no sé si muchas personas que están escuchando le habrá pasado, se termina enojando el que estacionó en la rampa, no te va a pedir disculpa, ¿no? Y bueno, yo terminé hablando con el ministro, o sea, y primero me salió con una interna, no sé qué fundamentó del comité, y después le digo, mira, no pensés en Beto, pensá en los pibes, o sea, los 34 que están clasificados y los 40 que tienen posibilidad de clasificar. Pensá en esos pibes, que hace 90 días que están encerrados, pensá, o sea, un mensaje, me dice, bueno, ¿cómo le pido disculpa? ¿Cómo les pido disculpa? Bueno, te paso el contacto de la presidenta de la comisión de atleta, que es Giselle, la que hablé antes, ¿no? Nunca la llamó. El martes cuando los llamo, me salió con un martes 13, pero bueno, eh, eh, esto que mi responsabilidad, como te dije antes, primero fui por una ley para la educación primaria, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Para que no tengamos un ministro que no sepa que existe el deporte paralímpico, ¿no? Que duele muchísimo a esta altura de la vida y de la carrera. Y también tiene que ver el presidente del NAR, Gerardo Huerta, en que cual beca a muchos atletas nuestros. Ellos armaron una ley en el año 2011 y sabe como en la letra de los bancos, o sea, eso lo vi yo como dirigente. Cuando fui dirigente me puse a mirar todas esas cosas. Como la letra de los bancos dice ayuda al deporte paralímpico. Ahora a los 50 años no la ve ni loco a esa letra, ¿no? Entonces, y por otro lado decía el socio fundador tiene la potestad, o sea, tenemos que esperar que se muera él para poder poner un inciso en la ley. Y bueno, también en esa época que te dije que presenté, que en el libro hablo de la ley, a la presentación que hago en Escobar, en mi partido donde vivo, vino una senadora de Santa Cruz, que justo tenía un hijo con discapacidad que falleció lamentablemente, y vino un diputado que es mi vecino, que es Jorge Landó. Bueno, los dos hicieron el trámite administrativo, ¿no? Para que yo pueda ir a fundamentar ante la Comisión de Educación, de Cultura y Deporte, de cómo podemos armar una ley. Y yo me acuerdo en el escrito que decía la ley, en la ley 26.206, agregar un artículo, bla, bla, bla. Bueno, eso quedó como vos y yo si nos encontramos en la esquina, ¿no? Pero yo siempre miro las cosas de este lado, ¿no? O sea, cuando la gente me dice, ¿vas a dejar un mensaje? No, o sea, vos tenés que pasar, tenés que ir 10 veces al mismo lugar hasta que ese negocio haga la rampa. A mí me pasaba, yo viajaba a trabajar a Capital desde Escobar y tenía un colectivero, o sea, te lo tomaba en la mañana en Escobar, de donde empieza el recorrido, y me le paraba delante del colectivo y le decía, me abrí la puerta de atrás, o sea, cara de perro. Y el tipo durante un año, y yo bajaba antes de llegar a General Paz, solo, me arreglaba solo, bla, bla, bla. Después de un año, el tipo un día me convidó al mate y así viajamos muchísimos años. Hoy el colectivo pasa por la esquina de mi casa,
se para el colectivo, se baja, me abraza, ¿me entendés? Entonces hay que insistir, lamentablemente, o sea, los derechos, los que son padres por ahí tienen un poco más de, pueden llegar mucho más rápido, ayudar a sus hijos, viste, se me quedó mi vieja en el camino, era muy difícil afrontar, pero no imposible, ¿no? Y lo mismo digo con esto que pasó. Entonces también en el 2018 se estaba discutiendo porque la Secretaría de Deporte iba a pasar a ser agencia. Entonces, yo pensé, cuando estaban discutiendo una ley de la oposición y una ley del gobierno, en las dos no estaban incluyendo, tengo que ser agradecido con eso, en las dos no incluía, solamente que en la de Pino Solanas, en la ley de Pino Solanas decía que tenía que haber un ministro o un secretario, y los dos próximos ejecutivos tendrían que ser un representante del Comité Olímpico y un representante del Comité Paralímpico, en las decisiones de la política nacional del deporte, ¿no? Antes de eso, yo le presento al senador Catalán Magni, que es patagónico, él era presidente de la Comisión de Deporte, le presento un proyecto de ley. Nosotros estamos en un 20%, ¿no, Daniela? En un Sí. porcentaje de discapacidad, no sé en Neuquén, pero todo el nordeste, el norte de Argentina, la provincia de Buenos Aires está por encima del 20% del porcentaje de personas con discapacidad. Y, y yo me basé en eso, ¿no? Bueno, nunca más, no sé, a lo mejor después lo veo corriendo auto de nuevo a Catalán Mani, que me atendió una barbaridad, pero nunca tuve una respuesta. Y en el año 2018 fui a hablar por primera vez, vos fíjate el paso gigante que se da, voy a la comisión de diputados primero y a la comisión de senadores del Senado. En las dos hablé que fundamenté el porcentaje de discapacidad y por qué nosotros teníamos que tener una ley propia, por qué, porque no solo no, la beca, o sea, se logró la beca, se logró que paguen los viajes a los atletas al exterior, que puedan competir más, se nos ayuda cuando hacemos eventos nacionales, a veces open de atletismo, abierto a toda Sudamérica, pero siempre estamos -3 nosotros, porque el pibe tiene la silla de rueda y tiene la silla de rueda de competencia, o sea que vale 4.000, 5.000 dólares. El pibe se tiene que trasladar, tiene que llevar su silla, y si hace lanzamiento, tiene que tener su silla de lanzamiento. Le pasa a los chicos con parálisis cerebral, los chicos que hacen bocha. O sea, nosotros necesitamos materiales, así como compran 5.000 pistas de canchas de hockey, no lo hacen lo mismo en el presupuesto con el deporte paralímpico. Entonces, estamos afuera de esa discusión, o sea, hoy estoy en el foro del deporte discutiendo, pero yo lo que le digo a los chicos de la comisión de atletas, hablen de la ley, o sea, sigan hablando de la ley, no importa qué gobierno esté, sigan hablando de la ley paralímpica, o sea, machacarle Tal en la cual, cabeza. eso nos va a dar fundamento Mira, para Dani, defender el Dani, ejercicio. Dani, Dani, y de ahí, vos, por ejemplo, yo armé una comisión de ciencia, ¿no? Y educación. O sea, el doctor Gagliardi ya se está jubilando, el que la preside. Todos los médicos que están, que se sumaron, los del CENAR que nunca habían curado escara, ahora curan escara, se metieron con nosotros, los hice participar los psicólogos, kinesiólogos, los metía todo en la bolsa porque los conocía, pero vos podés trabajar gratis hasta los 25 años, 30 años, ¿me entendés? Después tenés, o sea, tenés una familia, tenés hijos, tenés que sustentar una familia y necesitas tener un ingreso. Entonces la ley es para contener a esos profesionales, para que investiguen, necesitamos ingenieros, diseñadores, o sea, todos los chicos del país, o sea, siempre voy a buscar pibes de los Juegos Evita, casi nadie tiene sillas de carrera, lo mismo debe pasar con básquet, con bocha, o sea, tenis, o sea, yo hablo siempre del atletismo y la natación porque son los deportes más masivos y el cual es la primera, o sea, el profe de educación física, si tiene un campito, lo hace lanzar o lo hace saltar, o si está en silla, tiene una recta, lo hace correr para llevarlo a los Evita o a los de PADE. Y ese pibe necesita una silla, o sea, es como tener una zapatilla y no una cáscara de banana abajo de los pies, ¿no? O por las Sí, ruedas. tal Entonces, cual.
vos fijate todo, o sea, todo lo que contiene una ley paraolímpica, o sea, utilizando el deporte paralímpico, cómo podemos tener Brasil, por ejemplo, y yo viví en Brasil, el sábado estábamos hablando de historia en Brasil y como yo corrí muchos años allá, de los 5 entrenadores conocía a todos los atletas de todas las generaciones y vi cómo se desenvolvió el deporte paralímpico en Brasil, o sea, tienen un centro de alto rendimiento, o sea, no sé si conoces el CENAR, 10 veces mejor que el CENAR, el mejor que tenemos en la Argentina. Ellos tienen un centro paralímpico en San Pablo, donde tienen una pista de atletismo arriba, una de entrada en calor abajo, tiene una cancha de fútbol para ciego, una cancha de fútbol de parálisis cerebral, tienen canchas de básquet, tienen pileta para competir y pileta para entrenar, tienen alojamiento para 500 atletas con toda una cosa que parece mentira, o sea, que no existe. Entonces, ¿sabe con qué lo hacen? ¿Viste que tenemos para el CONICET 0,1 nada del PBI? O sea, ellos lograron eso. Además de la ley, de estar dentro de la ley del deporte brasilero, ¿no? Que eso lo logró Pelé. Mirá todas las puertas que te abren. Sí. Perdón, si no terminá la idea. Tenía justo una pregunta relacionada. Ya tengo 58, imagínate que los viejitos ya nos ponemos. Basta que no repita lo que dije, está todo bien. No. Acá Jessica nos pregunta cómo se llama tu libro, que lo mencionaste. Sueños sin barreras. Le contesta Isaac, Sueños sin barreras, el libro. Sí, muy bien. Qué grande, sí. Sí, y hablando del CENAR. Gracias. Hablando del CENAR, tengo 2 preguntas. Justamente, ¿cómo es el camino a recorrer para un deportista para llegar al seleccionado argentino? ¿Y cómo es entrenar en el CENAR? Podés a lo mejor unir las respuestas. Sí. Mirá, yo fui uno de los primeros con un grupo de profe que incluimos discapacidad dentro de los Juegos Evita en el año 2003, ¿no? En Jujuy, que fue la primera. Entonces, después terminé como coordinador en el 2008, o sea, dentro del grupo íbamos rotando los coordinadores y los últimos 3 años estuve a cargo. Y ya era entrenador, ya. Entonces, cuando terminaban de competir, el locutor llamaba, yo siempre llevaba mi silla de carrera, y llamaba a los chicos a probar la silla de carrera. Por eso se hizo el reglamento de 3 motores, 3 ciegos, 3 chicos con parálisis cerebral, 3 intelectuales. O sea, primero hubo atletismo, porque si no te llevaban todos pibes que caminaban, o sea, ambulantes, que también tienen el mismo derecho, pero no había participación de chicos en silla de ruedas. Entonces yo volvía en el avión con unos políticos importantes, con un vicepresidente y con... No es para fanfarronear, digo, me tocó porque el secretario de Deporte dijo, ¿por qué no va con esto? No vayas en micro. Bueno, fui. Y ahí, o sea, salió esto de que con algunos profes que había que reglamentar esto. Bueno, salió este reglamento y, o sea, y obligamos, o sea, no se pueden reemplazar por otras patologías. Sí empezó el reglamento. Después en el 2005 en La Rioja se incluyó natación como deporte, como primero fue tipo recreativo y después ya se incluyó competitivo y lo mismo, después se fueron hoy hay bocha, tenis de mesa, hubo fútbol de parálisis cerebral que ahora lo sacaron para incluir para vóley, que vóley va a ser o sea, con convencionales y chicos con discapacidad, van a jugar juntos, se va a bajar la red, todos sentados, pero ya hacíamos prueba integrada. Tengo que ir a la pregunta. Entonces, cuando terminaban los juegos, yo ya en Mar del Plata los llamaba y venían pibes, ¿no? O sea, venían a probar la silla y después, bueno, miraba los resultados, si ahí conocía al pibe, me relacionaba con el pibe, con el profe, con el padre, y después lo convocaba al CENAR. Lo que generalmente Valeria Jara, que fue la primera piba que traje, que es del Chaco,
me acuerdo que había 10 varones y vino ella con sus muletitas a probar la silla de carrera, ¿no? Yo hablo de ella porque a partir de ella hoy tengo un montón de chicas, ¿no? Y ella venía sola, la primera vez vino con la profe, y después ya venía sola, la íbamos a esperar a retiro, y ella vive en La Leonesa, en el Chaco, o sea, ni Capitaní sabe dónde queda La Leonesa, ¿no? Y a mí me pareció una cosa hermosa. Y después yo los convocaba al cenar, o sea, compartían con nosotros una semana en el cenar, y o sea, cuando el pibe se iba de retiro para Neuquén o para Corrientes o para donde sea, me mandaba un mensaje. Si el pibe me mandaba un mensaje, me decía, Beto, ¿cuándo es la próxima? Ya pegó, ¿me entendés? Ya picó. O sea, yo seleccionaba y sigo seleccionando la actitud de los chicos, ¿me entendés? No aquel que hizo una marcaza, o sea, porque en el atletismo podés llegar, por eso te hablé al principio, mirá cómo todo se junta, ¿no? Te hablé al principio cómo va la formación, porque también, o sea, depende del aprendizaje que tenga el pibe, y a mí me gusta, para mí es un desafío. Más golpeado estuvo el pibe en la vida, o sea, más sufrió su discapacidad, es el que más prevalece, porque yo fui maratonista y empezaba a pensar qué cosas me pasaban, porque una maratón es una vida. O sea, yo viví 70 veces la vida, ¿no? O sea, corrí 70 veces 42 kilómetros. Y cada vez la preparaba mejor, cada vez me llevaba más años. Y en el maratón hay una parte que dicen, los que saben, que hay una parte crítica que es entre el kilómetro 25 y el kilómetro 35, 38, donde se te cae toda la estantería, o sea, no te puede tocar una hoja de un árbol. Si te desconcentrás, abandonaste. O sea, estás al límite, al umbral, o sea, todo, físico, psicológico. Y ahí es donde se mide la capacidad de sufrimiento del ser humano, ¿no? En esa parte. Esa no la inventé yo, eso es real. Entonces, si vos naciste en Barrio Norte o en un country donde no llueve, donde no hay sol, donde te agarra, o sea, no tenés que esperar el colectivo, o sea, te llevan en una nave a tu trabajo, no te relacionás con nadie. Si vos vivís esa vida, es muy posible que salgas segundo en la maratón o abandones, ¿no? Y si pasaste la otra vida, por eso los africanos, o sea, todo el mundo no, porque el tobillo, porque o sea, la capacidad de sufrimiento es lo que te da, en esa parte de la maratón es donde tenés ventaja. ¿Viste cómo lo negativo se convierte en positivo en la vida? Entonces, en eso hay que trabajar con las personas, ¿me entendés? En convertir la parte negativa en la parte positiva. Viste que cuando termina una maratón, no importa si salió 1000, 2000, 3000, fíjate, vas a ver cómo se abrazan las personas, los hombres, las mujeres. O sea, cuando terminás un maratón parece que nunca te vas a morir. O sea, es una cosa hermosa, ¿me entendés? Sí, Eso sí. porque superaste el sufrimiento, ¿me entendés? El sufrimiento es parte de la vida. O si no, no habría sonrisa. Yo soy un tipo de joder constantemente, preguntarle a los chicos que entreno. O sea, yo me acuerdo que cuando me fui en el 2013, me contaban los chicos que los entrenadores que llegaron, se terminó la era Beto, acá no se jode más. O sea, los chicos saben que se tienen que levantar a las 7 de la mañana, van a desayunar, van a entrenar, o sea, el nuevo, 2 veces, le puedo decir 3 veces, y después ya se adapta al grupo, por eso diferentes generaciones están juntas, ¿no? Y comparten y vas conociendo. Esa es la parte linda de... Ahí, no sé si la respuesta fue muy larga, pero bueno, voy a tratar de No, ser más está muy corto. bien, está muy bien. Una pregunta técnica, cuando mencionabas esto del entrenamiento para los usuarios de silla de rueda, nos consultan respecto a qué disciplinas y clasificación funcional y si te podés explayar sobre las clasificaciones funcionales. Bueno, vamos a hablar de atletismo porque es la que mayor cantidad tiene. Eh, por ejemplo, en ciego hay 3 categorías, en parálisis cerebral hay 8, en intelectuales hay una sola, y en motor hay 20 categorías por prueba, ¿no? Comienza con los enanos, hay 2 categorías, 40 y 41, enanos chiquitos y enanos altos, que pueden solamente lanzar. O sea, a nivel paralímpico estoy hablando, reglamentariamente pueden hacer bala, jabalina,
y disco. Y después viene la categoría 42, que son amputados. Todo esto son ambulantes, ¿no? Amputado arriba de rodilla. Esa es la categoría 42. La voy a hacer simple porque si no se hace muy largo. La categoría 44, no voy a hablar de las impares. La categoría 44 es un amputado abajo de rodilla. En la categoría 42 también entran chicos, que hay mucho en el nordeste y en el norte, que nacen con una pierna finita, chiquitita, ¿me entendés? Por ejemplo, de esa chica Valeria que te dije, tiene una piernita más corta por la mitad de la otra, pero fue por una mala praxis. Le tocaron cuando era bebé, le pusieron una inyección y le tocaron Nervio. el nervio ciático, y no le desarrolló la pierna. Entonces esos chicos, si deciden ser ambulantes, pueden hacer lanzamientos. Yo ya recomiendo que no corran, ¿no? Todo aquello que está desparejo no es conveniente que los chicos corran. Sí se los dejaba correr y los llevan a los Evita todavía porque es la primera instancia donde se hace conocido, pero para competir, pensando en un nivel internacional, no es conveniente que el chico corra. No tenemos prótesis tampoco en el país, o sea, del nivel para poder ir a un juego, quizás sí a un panamericano, pero no a un panamericano. Después, también en esa categoría entran los piebot, los chicos que quedan con los pies en equino, viste que lo operan y se lo dejan fijo, compiten en lanzamiento con los amputados. Después viene la 46, que tienen las piernas normales, bien, y tienen amputación de brazo o parálisis braquial, que generalmente también se da mucha parálisis braquial por el parto, o sea, la enfermera trabaja hasta las 8, son 8 menos 5, el pibe va a nacer, lo saca apurado y le produce, estoy exagerando, pero bueno, hay muchos chicos con parálisis braquial, especialmente en los países de México para acá, ¿no? Después, todo eso es ambulante. Igualmente, los chicos que son amputados, que tienen dificultades, que lanzan parados, tienen la alternativa de tirar sentado o correr sentado en silla de rueda, ¿no? Esa ya es la categoría 50. 51 y 52 es cuadriplégicos, o sea, tienen los 4 miembros tomados. Ya no hay casi, si bien hay 100 metros, ya no hay tantos corredores como había antiguamente cuadriplégicos, porque y lanzamiento, los 51 hacen lanzamiento de clava y bala, y los 52 hacen lanzamiento de disco, jabalina, bala, disco y jabalina. Como le integraron mucho la prueba, fue desapareciendo la cantidad de atletas, y como apareció el quad rugby, un deporte para cuadriplégicos, dejaron, o sea, se dedican más al quad rugby, ¿no? Después la 53, un lesionado medular alto, que no tiene ni abdominal ni espinal, entonces hasta los 800 metros corre diferenciado del 54, que sería una categoría como la de Isaac, la de Lautaro, aunque no tiene abdominales. Lautaro no tiene abdominales por la patología, sino porque come mucho. Bueno. Abdominal y espinales. No, mentira, está re flaco. Lo estoy jodiendo. Bueno, y ese movimiento que se produce en la salida tiene ventaja sobre uno que tiene abdominal y espinal. Y a partir de los 1500 se unifica esa categoría. Inclusive el maratón tiene más ventaja los lesionados medulares altos, por lo que te hablé al principio, que todos los traumáticos tienen algún valor muscular, entonces eso le produce un desgaste a los brazos, ¿no? El lanzamiento es más o menos parecido, con más divisiones, ¿no? O sea, hay más división de categoría, porque también tiene que ver los glúteos, la estabilidad, entonces, a mayor discapacidad, menor número, y a menor discapacidad, mayor número, ¿no? Eso es para todas las patologías. Así más o menos te di un panel para no estar... Y después, si quiere, cuando vamos a Neuquén hablamos de todo. Les llevo gráficos, videos, así que ahí van a... Que se peguen un piquecito Acá a Neuquén. Lautaro te quiere, dice. Sí, yo Viejito también. sin pelo, y Paula Sí. sale en defensa de él, en defensa de Lautaro.
Espera que se me ha movido un Lautaro, comentario. Dani, Lautaro hoy es un atleta, ¿me entendés? Es como yo le decía a ustedes el otro día. O sea, hoy Lautaro ya la cabeza de él piensa como un atleta, hace su vida de atleta. O sea, no le pregunté nunca cuánto bajó. A mí lo que me importa es que su cabeza cambie, porque con la continuidad, o sea, él todo lo que hace en su vida hoy está pensando que tiene que entrenar. De hecho, ahora en la cuarentena estuvo entrenando en la casa, yo compartí imágenes con él, hasta con entrenadores de Brasil, o sea, las diferentes cosas que hacen los chicos en sus casas para adaptar, ¿no? Así que Lautaro hoy es un atleta, no, muchas veces, y en esto tengo que ser duro, pero es así, hay muchas, va cambiando y van creciendo, pero llegó un momento donde los profesores, los entrenadores, más que nada los profesores de diferentes lugares del país, empezaron, lo mismo, por eso hicimos el reglamento de silla de ruedas, nos evita, ¿no? Porque si no te llevaban todo lo que es fácil, ¿no? O sea, no van a cargar una silla, sabemos la parte íntima, la parte fisiológica, entonces, y encima son los más competitivos, porque son los que más hay en el mundo. Entonces, Lautaro es un pibe a futuro, o sea, tiene mucho, o sea, cuando volví en el 2017, no sé si ya lo llamé o lo llamé en el 2018, tiraba 22 metros. Hoy está tirando 32 en entrenamiento para mí. Y lo que más me gusta de su progreso es su cabeza, ¿me entendés? Y yo sé, como les dije el otro día a ustedes, que en 6 años, en 7 años, a esta forma de entrenar, y va a ir, o sea, cada vez va a necesitar más tiempo de entrenamiento. Vos fíjate que él va a trabajar, después va a lanzar, después va al gimnasio, va a llegar muy lejos, pero los mejores tiran más de 40, 40 y pico, siempre hablando de la ambición internacional que es natural para él, o sea, tiene que tener un objetivo y es un pibe que entiende perfectamente eso. O sea, va a ser un atleta en una prueba muy linda porque Disco me encanta, es una prueba técnica hermosa. Lautaro ya está tirando sobre su eje, quiere decir, hace toda la rotación sobre su eje, más o menos tira en el ángulo que queremos que tire. O sea, está la fuerza natural de él y la fuerza adquirida que es por el trabajo del complemento, ¿no? Recién está en un 20-25% de esa fuerza adquirida que va a ir subiendo en los próximos 5 o 6 años, ¿no? Así que el Tal Disco cual. va a ir a parar a Chile, ¿viste? Así que... Buenísimo. Paula comenta que Lautaro es un atleta con futuro, lo vamos a acompañar desde Bueno, mira, a Neudedis. Paula y a Rosana, o sea, en el 2007 cuando íbamos a hacer un torneo nacional, Rosana era secretaria o subsecretaria, fuimos en helicóptero, me parece, a la pista de atletismo, que le metieron una personalidad ahí a Tranquilino Valenzuela, esta línea va acá, no va acá las dos, y yo me quedé, dije, qué grande, o sea, viste que Seguramente, en las seguramente. pistas, en todo el lado y en todo el mundo pasa que los que trabajan en las pistas son los dueños, ¿viste? O sea, no sé, es como un egocentrismo, ¿viste? Entonces, me acuerdo que cuando volvíamos en el auto de las chicas, me parece que fuimos y pasamos por lo que iba a ser Neudedis. Entonces, es una cosa re linda, siempre la cuento cuando doy charla, porque ella era una funcionaria y estaba pensando en el futuro, o sea, cuando ella no esté, y qué iba a pasar con los chicos, ¿no? O sea, y pensaron en Eudedio, o sea, una cosa muy linda, muy tierna, muy de amor, ¿me entendés? Yo la miro desde ese lado. Y yo me acuerdo cuando estuve afuera de la federación, que Paula, las dos en especial, me pedían que recupere a Lautaro, a los dos, ¿no? Isaac no, el guacho, porque ahora tiene un poquito de plata y está comiendo todos los días, ¿no? Que nos pasa todo eso. Pero, o sea, siempre me... Y Lautaro era el único porque les prohibían saludarme a mí, a estas personas, ¿viste? A los chicos. Y Lautaro me encaraba, me sacase, Beto, ¿cómo andás? Isaac, pobrecito, yo lo veía en la pista y de espalda me miraba y yo le hacía con la manito, lo saludaba para que no lo reten, ¿viste? Este era el demonio, yo no podía A saludar a Isaac, los chicos. a Sí, Isaac lo esperamos también en Neudedis. tiene todo el tiempo del mundo.
tiene todo el tiempo del mundo para volver, o sea, es un nene Para, todavía. para Neudedis el gran desafío es muchos, Isaac, Sí, o los que quieran, poder acompañar sí. a quienes tengan condiciones y a quienes quieran hacer ese tipo de carrera deportiva. También desde lo que es el deporte recreativo en Neudedis, porque bueno, estamos hablando de nuestros atletas seleccionados, pero nuestro trabajo también es desde la recreación, el deporte, lo que hablábamos el otro día, el deporte y la recreación como inclusión social, ese espacio de vínculo, de reconocimiento, nos parece importante hacer ese recorrido. Después, algunos van a tener mejores condiciones y van a poder llegar, como Isaac, como Lautaro, a un podio. Pero bueno, la vida de las personas con discapacidad a través del deporte, me parece que es importante esa herramienta. Y ahí viene otra pregunta: ¿cómo influye el deporte en las personas con discapacidad? Y la junto con otra, que ¿cuáles fueron tus propias barreras o cuáles son las que recordás en la práctica deportiva que te complicaron la vida, las barreras sociales, ¿no? Pensando en esto de la interacción de las personas con discapacidad en la vida, que se encuentran las barreras que impiden su participación. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las tuyas? Bueno, el deporte, como hablábamos al principio, cuando hablaba de la ley, cuando hablaba de la educación, o sea, mira, estamos utilizando el deporte para cambiar la vida social de todas las personas con discapacidad en el país. Y después el deporte, o sea, el deporte tiene que ser para todas las personas. Todas las personas necesitan esos 20 minutos, aunque parezca egoísta, para vos, o sea, de por vida. O sea, todo el mundo tendría que hacer una actividad, tendría que ir a algún lugar y dedicarse a uno mismo. O sea, largarle la mano a la pareja, a los hijos, a los nietos y hacer algo. O sea, eso es muy gratificante para la persona que se dedique a lo suyo. Y, y no es menos en la discapacidad, ¿no? O sea, la calidad de vida de las personas con discapacidad creció. Yo veo, o sea, tipos que tienen 10 años, 15, 20 años más que yo, y fueron jugadores de básquet, hicieron actividad, y sin embargo cuando era pibe, en el hospital veía que una persona que se accidentaba vivía 10 años porque le cortaban la carne, le daban la carne en la boca, lo llevaban al baño, o sea, le hacían todo y no activaba nada. O sea, tenés que activar de tu cuerpo, tu cabeza. Entonces, el consejo es para todo. Todas las personas tendrían que hacer una actividad. Este, y en eso que ustedes hablan de la inclusión, de Neudedis, muchos, o sea, muchos le van a dedicar tiempo, como yo te digo que Lautaro pues, cada vez le dedica más tiempo a esto, o sea, es parte de su vida, está con el pensamiento en que va a ir a entrenar, o sea, planifica su vida. El día tiene 24 horas, o sea, si querés competir en alto rendimiento, tenés que planificar que 4 horas, 5 horas te vas a dedicar al entrenamiento real, al entrenamiento invisible, el descanso, la elongación, la buena comida, dormir bien. Y a los que no, a los que van a los que se incluyen, a los que van a la institución, también hay que contenerlos. Yo tengo muchos chicos, o sea, y que a lo mejor hay otra cosa que o estudian o se dedican a un trabajo y hacen otra cosa y quieren seguir ligados socialmente donde tienen sus amigos, o sea, Tal cual. donde hacen los amigos que no tuvieron en la infancia, en la adolescencia. Vos pensás que un chico que juega bocha no puede ir a jugar con el vecino, ¿no? Tendría, pero no puede. Me Entonces, quedé pensando, ¿por qué no? exacto, o sea, la realidad a veces supera, no la ficción, la verdad, ¿no? O sea, lo que tiene que ser, lo que tendría que ser. Ahí es Eh, clave la este, escuela, lo que vos Está planteás, muy bien, una exacto, escuela muy bien. inclusiva. O sea, mira, yo siempre digo lo mismo. A mí me encanta dar charla, me llaman de Santa Lucía Corriente, agarro el auto y me voy, ahora que tengo auto,
llego a las 6, doy la charla, a las 8 la termino, ceno, a la mañana me vuelvo para Buenos Aires. Muchas veces empezá la charla con 300 pibes y 15 docentes. Terminá la charla con 300 pibes y 2 docentes. ¿Qué te dice? O sea, por eso digo, los preconceptos lo tenemos los adultos, no los chicos, ¿me entendés? Yo vi una vez en Pacapaca, hace muchos años, como 5 o 6 años, estaba mirando un chiquito sordo y un chico sin ninguna discapacidad que eran amigos. Me hace acordar a mi barrio. Siempre tuve amigos desde muy chico. Ahora el 20 de julio tengo amigos fui a ese barrio a los 6 años. O sea que vamos a cumplir 52 años de amistad con 10 pibes. O sea, hay más, pero con eso siempre nos juntamos el 20 de julio. Y este chiquito jugaban hasta las 11 de la mañana, ¿no? Te cuento la historia rápido. El chico sordo se iba a la casa, se preparaba para ir a la escuela, venía el otro, lo buscaba a las 12:30 y se iban juntos. Bueno, así contaba la historia, ¿no? Y en el final, el pibe ninguno de los dos sabía seña. O sea, mirá por qué eran amigos. O sea, qué misterio hay o sea, en la infancia, en la adolescencia, sí. en el encuentro. O sea, mirá el misterio. O sea, ¿cómo me explican eso? Entonces, por eso es que cuando pensé en una ley para educación, pensé en la primaria, en los chicos que no tienen preconceptos, o sea, empecemos del jardín, o sea, Sí, sí. bueno, otra vez me fui con la respuesta larga, ¿viste? Cada pregunta. Bueno, ahora tengo un montón de preguntas. El profe Pablo, que es el entrenador de Lautaro, nos hace un montón de preguntas técnicas, así que tal vez con estas te las voy a ir haciendo y ya vamos terminando. Te agradece la enriquecedora experiencia de escucharte y te consulta. ¿Cómo planificás un macrociclo con un lanzador de disco en la etapa preparatoria, específica y competitiva? Bueno, depende, yo ahora estoy variando mucho, ¿no? O sea, antes hacía pretemporadas más largas. Pretemporada es cuando trabajás todo aeróbico, o sea, mucho volumen con poca recuperación, pero no intenso, ¿me entendés? Si Lautaro lanza 32 metros, va a tener que trabajar con otros implementos o con el disco en sí y tirar menos distancia y más volumen, más carga. Lo mismo que en el gimnasio, más resistencia y con menor peso, que trabajar con el 60%, el 70%. Eso hace que tenga una base de resistencia, o sea, para pasar al específico, al precompetitivo, al competitivo, donde ahí sí que tiene que trabajar el específico, mucho la distancia, pero con más recuperación, o sea, y bajar el volumen de lanzamiento. Si está tirando en un volumen de resistencia 50 lanzamientos específicos de disco con su peso, tendría que tirar 20, 15, 25 por estímulo, con mucha recuperación. Perdón, te interrumpo porque ¿cuál es el volumen de multilanzamientos y lanzamiento por mes que debería tener un lanzador de disco? Me parece que va unido. Mirá, lo que pasa es que está mezclado en la preparación general, está mezclado y él se tiene que conocer mucho con Lautaro, o sea, cuál es su volumen, ¿no? Dónde él encuentra la fatiga de Lautaro, ¿me entendés? Por eso en la convivencia tiene mucho que ver. Si Lautaro tira 20 lanzamientos cuando es específico, cuando es precompetitivo y va bajando cuando ya está en la etapa competitiva, que trabaja mucho la intensidad, pasa de lo extenso a lo intensivo. Si tira 20 y tiene que sumar el doble o el triple de lanzamientos y además agregar complementos, o sea, no solo lanzar con disco, lanzar con pelotas con arena, pelota medicine ball, hacer un montón de fierritos chiquititos y lanzar esos fierritos, o sea, todo eso entra dentro del volumen de lanzamiento, ¿no? Y después toda la parte
antes de subirse a la silla, que Lautaro la sabe, que trabajamos mucho en el CENAR, que laburan en grupo, trabajar con 5 o 6 pelotas de arena, cuando es pretemporada, o sea, cuando estamos en resistencia, hacer 4 o 5 veces el circuito de 5 lanzamientos para atrás, 5 lanzamientos para adelante, 5 lanzamientos con una mano, con la otra mano, todo lo que es multilanzamiento, o sea, sumar. Que Lautaro, cuando es resistencia, tiene que tener cara de culo, porque el trabajo extenso es como que te apaga, ¿me entendés? El atleta siempre quiere estar en competencia, quieren competir todos los días contra él, ¿me entendés? Entonces esto lo aburre un poco. Cuando le ves esa cara de aburrido, esa cara de culo, esa cara de enojado que va a la pista, es porque ese es el volumen que tiene que tener Lautaro, ¿me entendés? O sea, Sí, el sí. profesor tiene que aprender a conocerlo, porque si no sería muy teórico. O sea, yo leí muchos libros, ¿no? Y por eso hablé al principio que en discapacidad, si en convencionales, Rosana que fue atleta, en convencionales, a veces se hace muy personal el entrenamiento a medida que crece el atleta. En el nivel que hoy está Lautaro, es súper personal el entrenamiento de Lautaro. Lo Está mismo que la bien. fuerza. Cuando él está trabajando, cuando Lautaro está haciendo resistencia, que trabaja al 70%, ¿no? Que hace 10 repeticiones, 4 series, 5 series. Ahora ya no es más como hace 1 año o 2 años que les tiraba 12 semanas, 14 semanas ese trabajo. Ahora lo tiene que hacer en 10 semanas y en la cuarta semana tiene que empezar a trabajar escalera. Quiere decir, Ahí, hacer... perdón, te interrumpo porque pregunta Sí. justamente, ¿qué ejercicios son los más adecuados para trabajar en el gimnasio? Tal vez no solo específicamente en Lautaro, sino en Mira, un yo deportista. también evolucioné. Antes, toda mi vida de atleta, trabajé pecho, dorsales, remo acostado. Remo acostado, te tirás en un banco que, bueno, trabaja con la barra, le va poniendo disco, eso es remo, porque trabaja toda la parte escapular. Después pullover, trabajar pullover, vuelos laterales, vuelos de frente. O sea, tenía 8 ejercicios básicos. Hoy ya le meto máquinas. En los días intermedios, el día que hace estos trabajos básicos, ya empezamos a meter máquina, a trabajar el gesto imitativo con fuerza, ¿no? Con poleas, con goma, con pelotas pesadas. Y todo lo que es sumatoria, ¿no? Y es bueno porque Lautaro, por el tema laboral, no podía hacer la transferencia. Primero iba a lanzar y después iba al gimnasio. Y yo, desde mi teoría, me gusta más la transferencia, que primero vayan al gimnasio y después vayan a lanzar. Pero por el frío, por ahí él no puede concretar eso, ¿me entendés? Sí, sí. Pero que él, o sea, y que siempre esté seguro en todo. Lo más importante de la fuerza en las personas con discapacidad es la seguridad. O sea, que trabaje con velcros, que lo apriete bien, que lo sujete bien en todos los ejercicios, porque lo que tiene que trabajar es toda la parte de hombro para arriba, porque después el trabajo de abdominal, espinal lo hace en el piso, igual que los ejercicios de fuerza, eh, los ejercicios de fuerza fuera del gimnasio. Ahí trabaja la parte abdominal, espinal, pero todo lo que sea en el gimnasio tiene que estar bien asegurado para que no tenga ninguna descompensación, ¿me entendés? Sí, Seguramente sí. tiene una piernita más corta que la otra, siempre asegurado. Y que todo lo que él, o sea, vea que puede agregar, porque es un pibe joven el entrenador, o sea, todo lo que él vea que puede agregar y aplicar, que lo estudie, que lo piense, todo es aplicable, ¿no? O sea, por eso es deporte adaptado, todo se puede adaptar. Lo único que no podemos hacer es garrocha y martillo. Después podemos hacer todo. Pregunta también, ¿te enfocás más en los multiarticulares o monoarticulares? Te sigo leyendo. No, ¿Cuántos torneos? todo lo que sea articular. O sea, lo Multi. que no tiene desarrollado articular, o sea, siempre, o sea, empiezo con los pibes en la adolescencia, trabajo solo el fortalecimiento articular, todas las articulaciones, todo tiene que tener movilidad,
para después, cuando se empiece a trabajar en lo muscular, la articulación sea la garantía de que el pibe no tenga lesión, que no tenga escoliosis. O sea, le estoy hablando de otros pibes también, ¿no? O sea, cuando él vaya formando otros chicos, o sea, lo primero que hay que trabajar, y siempre lo articular tiene que estar de por medio. O sea, si tiene que bajar el peso, que lo baje, o sea, no, pero que él vea que el ejercicio es bien técnico. Cuando el ejercicio es bien técnico es porque está funcionando lo articular. O sea, siempre tiene que buscar primero en el ejercicio que esté trabajando la parte articular. Y eso se le da el ángulo del ejercicio. Él tiene que prestarle mucha atención al ángulo del ejercicio para que esté trabajando lo articular. Y después viene lo muscular. ¿Cuántos Igual lo voy a torneos? invitar al cenar, ya le dije que lo voy a invitar al cenar Por con los chicos. supuesto, por supuesto. ¿Cuántos torneos es recomendable para un atleta lanzador? Esto me atrevo a decir que es la vida de cada uno, ¿no? Sí, lamentablemente en el Paralímpico tenemos menos, pero tenemos el torneo que siempre hicimos en el CENAR. Este año, bueno, Chaco se viene haciendo del 2015, se iba a hacer en Chaco y habíamos conseguido, porque también tiene que ver la pista, habíamos conseguido hacerlo en Concesión del Uruguay, que es una pista Mondo. También participan en los torneos FAM. Tenemos 5 torneos FAM por año que las marcas pueden salir en el Paralímpico, en el internacional, en el ranking. No todos tienen disco, siempre. Si ponen disco, no ponen bala. Entonces, por ahí Lautaro fue a un par de torneos así. Y también, o sea, tendría que participar en los torneos que tiene cerca. Si la Asociación Neuquina de Atletismo hace torneos, o sea, tienen que colocarlo a Lautaro, porque ese es un simulacro de competencia, eso lo ayuda a resolver cosas. O sea que si tiene 10 cosas para resolver en el evento más importante del año, del macro, en esos torneos resuelve una cosa y en el otro torneo resuelve otra cosa. Si hay torneos en Comodoro Rivadavia, o sea, yo digo porque Neuquén está en 1000 y pico de kilómetros de Buenos Aires. Sí, sí, sí. El año pasado ya hicimos en Rosario, también en un torneo de convencionales, también pudimos poner el Paralímpico. O sea, es más, los jueces de Neuquén me escriben para ver cuándo vamos a hacer curso de jueces para la adaptación. Así que el profe tendría que hablar más con la asociación neuquina, o sea, tiene una asociación, la que hacen los torneos ahí en la pista, para que él pueda competir. Y si no hay disco, que compita en jabalina, que le va a venir bien, en bala, que todo eso le suma, ¿me entendés? Está bien. Todo el simulacro de pararse el día anterior, de pensar que mañana va a competir, ¿entendés? Todo eso es bueno, todo eso es positivo. Que le ponga todos los torneos que le quiera poner. Cuando lo note, o sea, cuando él, como va a estar todos los días con él, cuando lo note cansado, fatigado y no tenga estímulo en ese torneo, es porque está cansado mentalmente. Entonces tiene que manejar esa parte psicológica, ¿viste? No hay un tope de... Sí. La última de Pablo. ¿Cuándo es recomendable aumentar el volumen en relación a los lanzamientos o multilanzamientos? Y generalmente tiene que empezar a descargar más o menos 6 semanas antes de la competencia más importante. Y nosotros, viste, que no podemos cerrar nunca, porque para hacer el torneo del CENAR tenés que lograr que no haya torneo de convencionales, tenés que lograr que haya alojamiento justo ese día. Hay un montón de cosas, por eso nunca, si bien ahora el IPC no pide 90 días antes, ¿me entendés? Asegurar el evento, que salga en la página. Cada vez tratamos de que sea más tiempo antes, pero si el periodo, generalmente como hay 3 torneos, o sea, importante, va a haber 3 torneos importantes, se recomienda en el primero 6 semanas antes, ¿no? O sea, empezar a bajar la carga de lanzamiento y la carga de gimnasio, o sea, si el Lautaro hizo 100 kilos
y está trabajando fuerza potencia con 80 kilos, eso es en el periodo especial y precompetitivo. Está trabajando con 80 kilos, también tiene que trabajar la fuerza velocidad, que es con el 50% de su fuerza máxima. O sea, en 12 segundos tiene que hacer la mayor cantidad de empujes posible en pecho, ¿no? Y esas 6 semanas, cuando hay otros eventos, o sea, y a veces son continuos, ya con, o sea, un regenerativo de una semana, o sea, muy light, el entrenamiento que vaya todos los días por una cuestión mental y de concentración, o sea, que sea muy light todo, más de mate, y después vuelve de nuevo a prepararse para el torneo. O sea, la descarga ya la hizo en el primer torneo, no sé si me entendés. Ahora, si hay mucha distancia, yo le voy a avisar con tiempo si hay distancia entre torneo y torneo, ¿me entendés? Como para volver a hacer, muchas veces en un macrociclo puede haber 2 o 3 picos de rendimiento. Entonces, eso hay que dividirlo muy bien. Y me gusta esa pregunta, decirle que me gustan. Bueno, es- es- Este, está bueno para justamente esto, sí, sí. aprender. Sí, exacto, sí. Nos consultan cuántos tipos de agarre hay en el lanzamiento de jabalina para los diferentes atletas. Isaac plantea esto. No, el agarre de la jabalina en sí o el agarre que usan los chicos, porque si es el agarre de la silla que se le pone adelante, eso es del atleta, la adaptación del atleta, ¿no? Se acostumbra a lanzar sin agarre y otros se acostumbran, un solo agarre puede haber. Y si es el agarre de la jabalina, también tiene un solo agarre de la jabalina. Y él Isaac tendría que lanzar con 600 gramos. Pero que haga disco y bala que le va a venir muy bien. O sea, yo quiero que trabajen los 3 lanzamientos. Se van a especializar en uno. Sí, a Isaac siempre le gustó jabalina. Pero los otros ejercicios le va a ayudar a corregir cosas técnicas. Está bien. Sí. No, no. Sí. No, Termina decime, primero, por Dani. favor. No, No, no. no, no, dale. Ya no tenemos más preguntas. Paula, y lo comparto, agradece siempre tan generoso con tus conocimientos, porque, bueno, todas estas explicaciones técnicas que nos has compartido es muy importante. Y por supuesto, dejamos la invitación para que puedas venir a Neudedis cuando esto pase. Bueno, muchas demostraciones de cariño, de Lautaro, de mucha gente de distintos lados que nos saludan, que nos están acompañando. Ya vamos terminando, Beto, es una alegría haberte escuchado, me parece que sí, el intercambio y aprender de quienes tienen la trayectoria tuya es la clave para poder seguir creciendo. Si querés darnos un mensaje final, ya terminamos. No, súper agradecido, la verdad que me puso muy contento. Esto fue una idea de Lautaro cuando me vio que estaba charlando por todos lados, y me parece muy generoso, o sea, desde el lado de que lo que a él le pasó, poder multiplicarlo y que todo puedan tener la oportunidad, ¿no? Yo creo que Pablo, el profe, va a tener que salir a buscar chicos, sí o sí. Eh, Neudedis tiene que ser el centro de Neuquén, o sea, tenemos a Sofi en Junín de los Andes, que lo voy a matar al intendente porque no le hace hacer una silla de lanzamiento que vale 1.000 pesos, son caños, y la veo a Sofi todavía lanzando, que es una piba que tiene 17 años. Uy, ¿se terminó? No, no. No, 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 bueno, Sofi tiene 17 años, vamos a tener un panamericano juvenil en el 2010, en el 2021, estoy atrasado, después de los Juegos de Tokio, porque ahora se cambia todo. Claro. Y Sofi tiene mucha proyección, también es como Lautaro, se recontra enganchó. Y bueno, y así debe haber muchos chicos en Neuquén que no saben, ¿no? Sí, sí, sí. Y así que tenemos que llegarle a todos los chicos, y alguna vez
cuando estemos mejor económicamente, vamos a ver si llevamos a hacer una concentración con los chicos allá, que estén una semana y ahí van a ver todas las variantes, van a convivir con los chicos, los lanzadores sentados, parados, los corredores, las chicas, o sea, Gran eso proyecto, hacemos. Sí, gran proyecto vamos entonces. a muchos lugares. Eso es muy lindo y los va a fortalecer a todos ustedes. Lo que pasa es que cuando nos juntamos las personas que trabajamos en discapacidad con buenas intenciones, nos fortalecemos mucho después de ese encuentro. O sea, nos estimulamos mucho. Y eso es lindo, eso es importante. Así que a mí viste que la vida es buena, o sea, que no existe la mala suerte. O sea, yo tengo una deuda con Paula y Rosana, que cuando escucharon la palabra veto me recontra apoyaron en las elecciones, cambiaron de candidato, o sea, qué lindo, o sea, a veces uno no se da cuenta y hay una construcción, o sea, de una química con las personas, de cómo pensamos, de cómo vivimos. Yo siempre las vi muy sensibles, las vi muy mamá con el tema de la discapacidad, y eso a mí me seducía muchísimo, ¿no? O sea, que esa ternura que tenían por los chicos y la defensa de los chicos, o sea, y yo ahí no contesté una pregunta de qué obstáculo tuve cuando como Sí, atleta, o sea, los primeros tiempos que empecé a correr había maratones que corríamos integrados había lugares que iban, me decía, qué lindo, en silla, se emocionaba la gente. Y había organizadores que pasaban por al lado mío y me decía, retírate con ese vehículo de acá, ¿no? Yo tenía un funcionario en la Secretaría de Deporte que fue uno de los primeros que fue a entrenar al CENAR. Estaba en la pista y venía y me quería echar, me decía, no, con eso vas a romper toda la pista, toda una... O sea, pero era tan lindo que el viento te dé en la cara, o sea, que sentir esa sensación linda que nunca me la imaginé que existía para nosotros, ¿no? Entonces, esas personas cuando estudié me pasaba lo mismo, tipo que laburaban, que me veían en la pista, me daban un beso, y cuando fui a estudiar, en el aula no me miraban, o sea, no sé qué sentían, ¿no? O sea, creo que le pasó mucho a la mujer, ¿no? En estos tiempos que hablamos del tema de la mujer, ¿no? O sea, creo que le pasó mucho a la mujer. O sea, es una inseguridad que tienen las personas, ¿no? O sea, le tienen miedo a aquello que no saben. Y bueno, y hoy soy muy amigo de esas personas, o sea, tuve la diplomacia de querer aprender y no importarme otra cosa, lo mismo que correr, ¿no? O sea, mi objetivo era entrenar todos los días, o sea, todos los días me sentía estimulado. Imagínate que viajaba 2 horas en colectivo de ida y 2 horas de vuelta, así que, bueno, esos obstáculos, o sea, son una anécdota hoy para mí, ¿no? Pasaron, pero no me dolieron. Me dolió más lo que son hizo, parte. me dolió más lo que hizo el ministro ahora que por los chicos, ¿no? Porque ahora no me represento a mí, represento a los Tal chicos. cual. Entonces, así que, bueno, muchísimas gracias, Dani, Bueno, a vos, a tu Beto, equipo, a Marcela, al profe, a la otra chica que estuvo, la otra profe, bueno, a Lautarito, que lo quiero un montón, Nadia, igual y a las chicas, a por Roy, supuesto, a Paula, que está escribiendo cómo no votarte, qué orgullo que presidas el COPAR, todo lo que han aprendido de vos, un hermoso recuerdo. Muchas gracias, Beto. Queda pendiente que puedas venir, que podamos seguir aprendiendo, compartiendo y pensando eso, que desde el deporte construimos inclusión social para las personas con discapacidad, para mayores espacios de participación para las personas con discapacidad. Me parece que eso es clave para una sociedad más igualitaria, más exacto, justa. muy bien, sí, Así muy que bien, sí. desde ese lugar tenemos que seguir trabajando. Sí, tenemos también, vamos a trabajar, tengo un programa desde el Comité Paralímpico Internacional, un programa de educación, que es lo que hablé de llegar a las escuelas. Cuando se termine la pandemia, había retomar ese diálogo y la idea es capacitar 30 coordinadores para todo el país, o sea, y elegir una
una o dos escuelas por provincia donde garanticemos que se va a poder hablar de esto. O sea, en Inglaterra, 1 de cada 2 personas sabe que existe el deporte paralímpico. Ahora estoy yendo a Japón a hacer intercambio, van a ir 15 días antes los atletas a ponerle que los juegos sean en Buenos Aires, en Neuquén, le da alojamiento y comida 15 días antes de los juegos a atletismo, ¿me entendés? Otro municipio le da natación. Bueno, esos intercambios que estoy yendo a firmar se llaman convenios. Lo único que nos piden los japoneses es 1 hora por día para que los chicos vayan a las escuelas. Quieren llegar a 100.000 pibes de formación primaria que sepan del deporte paralímpico. Ese es el objetivo para que los juegos les salgan exitosos, ¿no? O sea, así Tal que cual. en eso tenemos que trabajar en Argentina y vamos a trabajar juntos, ¿sabes? Bueno, por hay supuesto. mucha docencia, hay abogadas, así que es importantísimo. O sea, es el contenido de todo lo que hablamos. Y el Nada más. ejercicio de los derechos de las personas con Exacto, discapacidad. sí, En este sí, caso, sí, el derecho al acceso al deporte, pero bueno, como ese, tanto el derecho a la educación, al trabajo, una vida independiente. Por ahí sí. tenemos que seguir encontrándonos. Y mirá, Muchas, y ustedes consiguieron que los chicos trabajen, ¿no? Que tengan trabajo, ¿no? Creo que pelearon entre todos. O sea, ahí empieza una parte importante de la independencia de las personas, el trabajo, ¿no? tal O sea, cual. Estamos, eh, es parte en de la un proyecto de valorización. Neudedis, Sí, sí, muy también. bien. Bueno, Bueno, Marcela nos está Dani, haciendo seña que esto se sí, corta y Marce, ha sido un placer escucharte. bueno, Muchísimas gracias. Bueno, gracias a perdón, ustedes. quería, Marce, sí, quería agradecerte, Beto, bueno, por este No, espacio, salí. no sé si sale, sí. sí, te veía Sí, sí, recién, no sí, te sí. cambiaste. ¿Me Sale, escuchan? ¿Me sale, sale. escuchan? Sí. Sí, Sí, Bueno, sí, sí. esta vez me tocó estar en el rol de técnica. Te lo cambié, Te agradecemos, Beto. Marcela, los sí, esfuerzos muy bien, Marce, técnicos. te salió Sí, muy bien, sí. Marce. Nos Muy ha bien, muy Bien. bien. salido, nos ha Muy salido. bien, muy Así bien, que, muy pero bien. bueno, básicamente agradecerte a vos, Beto, por tu generosidad de, por un lado, haber compartido tu historia de vida, que tenés un recorrido muy rico, y por también haber compartido tu tiempo, que también tiene un valor, tiene un plus ahí en ese valor Muy de decir, importante, bueno, sí. sí, generosamente hoy compartiste esta tarde con nosotros y con todos los que conocen y no conocen a Neudedis y que lo quieren. Así que vaya nuestro agradecimiento y quizás en un futuro volvamos quizás no, estoy segura que en un futuro nos vamos a volver a Sí, encontrar. hoy empezamos, Marcela, retomamos Perfecto. lo que Las habíamos puertas están soñado con abiertas. Rosana y Paula, retomamos, ¿sabes? Bien. ¿eh? Las puertas de Neudedis y de Neuquén están abiertas para cuando vos así lo dispongas y quieras. Bueno, gracias, Marce. Beso enorme a Hasta, todos. hasta Hasta cualquier la próxima. momento, nos seguimos encontrando. Chao. Igualmente, Dani. Chao. Gracias. Gracias.